De entrada vamos pues al texto sagrado que nos dice así: en aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: haz justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Hasta aquí nuestro texto de la palabra, que será proclamada el próximo domingo. Después del episodio del leproso samaritano curado por Jesús, aquel que volvió para agradecer siguiendo el itinerario del Evangelio de Lucas que se nos propone para los domingos, nos saltamos los 18 versículos restantes, todos ellos dedicados al tema de la manifestación del reino de Dios y el regreso del Hijo del Hombre. Entramos así en el capítulo 18, que nos recibe en sus primeros 8 versículos con la segunda catequesis de este nuevo ciclo sobre la oración. Esta responde a la pregunta: ¿cómo vive el discípulo el tiempo de espera de la segunda venida de Jesús? La pregunta es pertinente porque en la historia el discípulo tendrá que vérselas con muchos problemas que ponen a prueba su fe. Aparece así entonces el nuevo tema: la oración perseverante a la hora de la prueba. ¿Cómo se anuncia desde la introducción del texto? Abordando directamente el asunto de la impaciencia ante la injusticia, Jesús cuenta la parábola del juez corrupto y la viuda importuna y nos ilumina con su anuncio de la justicia cierta y pronta de Dios, la cual viene a su tiempo. La nueva enseñanza sobre la oración dirigida pues a los discípulos de Jesús viene al encuentro del sentimiento de desesperación del hombre ante la paciencia de Dios. ¿Cómo entender el misterio de un Dios que hace esperar a sus elegidos? Por eso hablamos de la oración pues en tiempo de crisis. Les decía una parábola para inculcarles, dice el texto bíblico, inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. En la catequesis sobre la oración así diríamos, en la que se da una petición y agradecimiento, deben integrarse bien en el corazón orante de la misma manera que el corazón late en su sístole y diástole, recibiendo y dando, absorbiendo y bombardeando. En dicha enseñanza notábamos que la acción de gracias no es fácil. Con toda razón, solo uno de los 10 lo hizo. Hablamos de la parábola del domingo anterior, cuando dice Jesús que 10 leprosos pues fueron curados y solo uno regresó para dar las gracias a Dios. Pero atención, podríamos caer en el equívoco de concluir por exclusión que entonces la petición es fácil. Pues como hoy lo notaremos, tampoco es fácil. Digamos por extensión que el ministerio de la intercesión también entraña sus dificultades.
Cuando todo se pone oscuro, según el relato, Jesús habla de la posibilidad de desfallecer en la vida de oración. Un fenómeno de la vida de oración es que en algún momento se puede llegar a sentir cansancio. Es en momentos así cuando uno se expone pues a caer en la tentación de dejarla de lado. No nos referimos aquí pues a una especie de cansancio físico o mental, sino a algo más de fondo que puede abatir nuestro corazón orante, llegar a perderle sentido a la oración cuando notamos que no hay respuesta, cuando no se dan los cambios esperados y presentimos entonces cierta ausencia en nuestros asuntos del Dios que conocimos como todopoderoso. Digámoslo en otros términos, es duro tener alguna vez la percepción de que la realidad contradice lo que nuestra fe espera que suceda. Por eso es posible que lleguemos a lamentarnos. Pero ¿será que Dios es justo? Entonces, en medio de tanta maldad e injusticia que constatamos en el mundo, ¿por qué no se manifiesta? ¿Algún día habrá justicia? En ese mismo sentido, clamaban los mártires del Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, dueño, santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Apocalipsis 6:10. Los cuestionamientos pueden surgir también a nivel personal. ¿Por qué me va mal? ¿Cómo se explica que mis peticiones no tengan respuesta? ¿Será que verdaderamente le importo al Señor? ¿Valdrá la pena seguir creyendo en Él? Hasta que bajamos la guardia y decimos, ¿para qué seguir insistiendo en la oración? La oración se deja a un lado. Es en situaciones como esta cuando la fe flaquea, si se siente cierto desconsuelo y como consecuencia la oración se viene pues al suelo, porque al fin y al cabo la oración es el ejercicio de la fe. Esta es como la llama que necesita del aceite de la fe para arder. Esto es lo que describe el término desfallecer en el comienzo del pasaje de hoy. Estos son los sentimientos: desánimo que paraliza, desespero que lleva a tirar la toalla, hastío que lleva a sentir repulsión. Todos estos matices del término desfallecer nos llevan a una misma realidad: la muerte de la vida de oración como consecuencia de una crisis mal llevada. Jesús viene al encuentro de la crisis del discípulo. Veamos ahora si la frase completa. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. ¿Qué quiere inculcar Jesús? Lo notamos en las tres convicciones que sostienen la nueva enseñanza sobre la oración. Como lo indica esta primera frase del texto, Jesús parte de una realidad positiva: la oración, en cuanto tensión permanente del corazón hacia Dios, debe caracterizar la vida entera del discípulo en todo instante. No puede venirse al suelo. Mediante la oración perseverante en tiempos de prueba, los discípulos, llamados aquí los elegidos, expresan su fidelidad, es decir, una fe que se sostiene. Con esta actitud ellos aguardan la intervención definitiva de Dios en la historia, cuando ponga todo en su lugar e instaure victoriosamente su reino de justicia. Para sostener esta esperanza es necesario reforzar la confianza en Dios, descubriendo su manera de obrar característica, la cual ciertamente es como se muestra mediante una clara contraposición:
Los discípulos entonces tienen motivos para no bajar la guardia en la oración ni renunciar a su fe, ya que vislumbran cómo es el actuar de Dios. Como podemos ver, el Señor no permanece indiferente ante los momentos difíciles de la vida del discípulo. Jesús se pronuncia ofreciéndoles esta enseñanza. El hilo conductor de la enseñanza de la justicia de Dios, notemos cómo se va repitiendo la expresión hacer justicia. Dice una viuda al juez: hazme justicia. Reflexiona el juez: voy a hacer justicia. Jesús pregunta: ¿Dios no hará justicia? Responde él mismo: hará justicia pronto. Con esta clave de lectura entremos ahora más a fondo en el texto del Evangelio, notando algunas particularidades en cada una de sus exigencias en dos partes. La primera la vimos en el versículo 1, que plantea el contexto espiritual del pasaje. Un caso para reflexionar, que es el tema de hoy, la parábola del juez corrupto y la viuda inoportuna. Tercero, la aplicación de la parábola, la justicia cierta y pronta de Dios. Un caso pues para reflexionar: la parábola del juez corrupto y la viuda importuna. Había un juez y había una viuda, dice el texto. La parábola cuenta, con pocas palabras, la historia de una viuda quien en un primer momento fracasa en el esfuerzo por conseguir que el juez del pueblo le resuelva su caso. La súplica era: hazme justicia. Se nota que el juez tiene preferencias por las personas pendientes y acepta sus sobornos. Pero aunque esta mujer es débil, al final logra su propósito gracias a su persistencia. Dice al juez: le voy a hacer justicia. Veamos las dos partes de la parábola: la presentación del juez, de la viuda y del problema jurídico. La renuncia del juez y su posterior cambio de decisión de hacer brillar ante la presión de la viuda. Veamos la primera: la presentación del juez y la viuda y del problema jurídico. El juez. Había una vez en una ciudad. Ya en 3 ocasiones anteriores se ha hablado de un juez en el Evangelio, pero esta es la primera vez que menciona como protagonista de una parábola. En el mundo ambiente oriental en los tiempos de Jesús, si bien el sistema jurídico ya había evolucionado y no era como en los tiempos de Débora, cuando juzgaba sentada debajo de la palmera, las cosas tendían a ser relativamente simples. No había la complejidad que tenemos hoy en el aparato judicial, sobre todo en una aldea. Cuando el asunto era monetario, como parece ser el caso de la parábola, este era tratado más bien por un juez que por un tribunal. Este escuchaba la acusación, luego intentaba conciliar las partes, haciéndole reparar al que juzgaba culpable el daño causado. Se dice que este juez ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Con esta frase se describe a un juez corrupto que, como lo decimos hoy, pasa por encima de lo que sea, Dios y la gente. Su desvergüenza ha llegado al colmo. ¿Qué hay detrás de esto? Sabemos que en las aldeas orientales en tiempos de Jesús, las personas más influyentes, generalmente gracias a su riqueza, gozaban de privilegios y en el común de la gente no se atrevía a tocar nada que hiriera sus intereses. Con su influencia, ellos podían incluso hacer inclinar la balanza de la justicia a su favor. Este juez, por su venalidad, no tiene ética, no teme a Dios, dice el texto. En el Antiguo Testamento, temer a Dios es temerle en cuanto juez. Por lo tanto, este hombre no parece tomarse en serio el juicio de Dios, quien vela por la equidad y pune a los malos jueces.
A él no le importa nada el juicio al que podría ser sometido por su parcialidad hacia aquellos que están en las condiciones de sobornarlo. En consecuencia tampoco respeta a los hombres, pero aunque es indigno de su cargo, él es el juez. La viuda. El otro personaje de la parábola es una viuda. Esta es una de las 5 viudas que se mencionan en el Evangelio según San Lucas. Una viuda junto con los huérfanos era en el mundo bíblico una típica persona necesitada de ayuda. Por el hecho de no gozar de la protección de un marido, siempre estaba expuesta para que se aprovecharan pues de ellas. La viuda es débil y vulnerable. Es tan cruel la situación de una viuda en Israel que el libro de las Lamentaciones llega a comparar cuando el exilio a Babilonia a la arruinada ciudad de Jerusalén como una viuda, porque las viudas eran uno de los rostros más concretos del pobre y porque el machismo cultural del ambiente llevaba a que no se les tuviera en consideración. Las leyes bíblicas velan pues por sus derechos. Por ejemplo, el mandamiento no oprimirás a viuda ni a huérfano de Éxodo 22:21, llama la atención que en el libro del Deuteronomio se ordena hasta 11 veces que sean protegidas. Los profetas velarán por el cumplimiento de esta norma. No es extraño que en los Salmos, cuando se habla de los desvalidos de la sociedad, las viudas aparezcan siempre en la lista y que Dios se apersone de su causa, tal como lo dice la inolvidable oración de que se le invoca diciendo: Padre de los huérfanos y tutor de las viudas es Dios en su santa morada. La viuda de la parábola de Jesús representa a un pobre del pueblo a quien en medio de una necesidad el único recurso que le queda es su palabra abierta, atrevida e insistente. Ella, como se ve enseguida, entra en escena en medio de una audiencia pública, poniéndose en la fila de los que van a exponerle al juez su problema. Lo cierto es que si esta viuda fuera rica, probablemente su caso habría sido despachado inmediatamente, gracias a los regalos que habría sensibilizado al juez para una sentencia favorable para ella, o como mínimo habrían logrado una atención inmediata sin más dilaciones. El problema jurídico. La viuda viene a donde el juez para procurar que se le haga justicia. Hazme justicia contra mi adversario. Dicho adversario parece ser una persona que está aprovechándose de ella. La injusticia podría estar relacionada con el traspaso de la herencia del marido que nunca llegó a sus manos, o con la necesaria reparación de un daño que le hicieron, o con los acreedores del marido difunto que ahora quieren despojarla de lo poco que le queda y mandarla a la calle. Por eso notamos como la renuencia del juez en su final decisión de hacerle justicia ante la presión de la viuda viene por esta insistencia. Durante mucho tiempo, dice, insistió, y al final el juez lo que dijo, voy a hacerle justicia. ¿Cómo aplicar esta parábola? Porque al final, pues la viuda ha ganado. La intervención directa de Jesús le da comienzo a una nueva sección del pasaje. Dijo pues el Señor: Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando de día y de noche. Una invitación a orar, el modo de reflexionar. Dios hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Todo apunta a ese pero introduce la última frase. Una vez que la fidelidad de Dios puede darse por descontada, todo cae sobre nosotros. Seguimos todavía en pie sosteniendo nuestra fidelidad en la vida de discipulado, la fe y el compromiso con la justicia, cuyo indicador es la oración perseverante.
Por eso el trasfondo del reino de Dios, hacer justicia velando por los derechos de los pobres y sufridos. Decía Jesús, busquen el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es lo que vamos a considerar. Dios pues nos hará justicia. Aquel que se le está clamando de día y de noche, Él les hace esperar, pero les hará justicia pronto. Por eso cuando venga el Hijo del Hombre, dice, encontrará esta fe en la tierra orante, confiados plenamente en Él. Dejémonos pues penetrar por la palabra de Dios para darle una respuesta orante, tal como Él nos lo pide. Gracias por su atención y hasta un próximo programa.